Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Pimentel, su canal GayW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, muchos habrán escuchado de la democracia y la violación de los derechos humanos, de las cuales siempre Estados Unidos acusa a ciertas naciones, especialmente si no se doblegan, si no se humillan, si no se someten a su política. Eso es siempre. Y si no, siempre impone sanciones económicas, siempre busca de una u otra manera tratar de sofocar a esas naciones, que es que por la violación de los derechos humanos, que porque no tienen democracia no hay una democracia real. Bueno, lo cual es un total absurdo, porque Estados Unidos es una nación que jamás ha repartido democracia, pero tampoco ninguna libertad, y siempre ha violado los derechos humanos. Pero vayamos a Venezuela. Vayamos e iniciemos con algunas de las noticias más importantes, lo que hay detrás de las sanciones económicas en contra de Venezuela, cuál es el propósito real de Estados Unidos en Venezuela y lo que viene para Estados Unidos por las sanciones económicas. Vayamos a la información, algunos de los hechos o noticias más importantes, lo que hay detrás de esos hechos y esas noticias, y al mismo tiempo lo que le espera a Estados Unidos con su actitud irresponsable, con su actitud, se puede decir, un poco hasta despreciativa en contra de diferentes naciones. Sí, una actitud vergonzosa por parte de Estados Unidos. Pero vayamos a esa información. Desde el pasado 13 de agosto al 19 de agosto, el señor Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, realizó una visita oficial a países como Argentina, Chile, Perú y Panamá. El propósito de la visita del señor Mike Pence tenía como objetivo buscar el apoyo de todas las naciones latinoamericanas para que apoyaran al gobierno de Estados Unidos en las sanciones económicas que ha ido imponiendo en contra de Venezuela. Apoyaran las sanciones económicas al final. Pero al mismo tiempo, que en caso de que Estados Unidos realizara una intervención militar en contra de Venezuela, las naciones latinoamericanas apoyaran al gobierno de Estados Unidos. Al mismo tiempo, le pidió a las naciones latinoamericanas que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Norcorea, otro enemigo de Estados Unidos. A pesar de que el día 20 y 21 de agosto muchas naciones como México, el mismo Perú, lo mismo Chile, se opusieron a una posible intervención militar por parte de Estados Unidos, curiosamente en su hipocresía, en su cobardía, en su doble estándar y moral de estos gobiernos latinoamericanos que supuestamente se opusieron a una intervención militar por parte de Estados Unidos en contra de Venezuela, siguen apoyando las sanciones económicas y la actitud de Estados Unidos en contra de Venezuela, que tienen como objetivo final una intervención militar. Entonces, ¿cuál es el sentido de supuestamente oponerse a las sanciones económicas cuando siguen apoyando al gobierno de Estados Unidos con la finalidad de que todas las acciones que tome el gobierno de Estados Unidos al final de cuentas lleven a Estados Unidos a una intervención militar? La cobardía y la hipocresía, el doble estándar y doble moral de estos políticos de mierda, de estos políticos basura de estas naciones que acabo de mencionar, incluyendo Bachelet. Lo siento si algún hermano latinoamericano se ofende. Yo estoy diciendo aquí lo que son estos gobiernos porque así están actuando. Y eso es lo que hay detrás de lo que estoy diciendo. Ahora, no solamente es eso lo más importante. Al mismo tiempo, en los próximos días se realizarán ejercicios militares allá en el Amazonas. Estados Unidos, invitado precisamente por Brasil. ¿Cuál es la intención de realizar ejercicios militares en la Amazonas? Crear y mirar cómo está el terreno para en caso de una intervención por parte de Estados Unidos. Ir preparando el terreno para la intervención. Las sanciones económicas que impuso Estados Unidos el pasado 26 de agosto, justo cuando el gobierno de Nicolás Maduro realiza ejercicios cívico-militares para preparar al pueblo venezolano para defender al territorio y a la nación venezolana, Estados Unidos el 26 de agosto anuncia las peores sanciones económicas en contra de Venezuela. Entre las sanciones económicas, nada más para que escuchen lo que hay detrás de todo esto, las sanciones económicas más severas impuestas contra un gobierno en los últimos 150 años. Escuchen esto, más de 150 años. Las sanciones económicas son las siguientes. Primero, el gobierno de Estados Unidos prohibirá o prohíbe a las diferentes naciones del planeta que sigan comprando algunos bonos del tesoro del gobierno venezolano. Bonos del tesoro. Cuando todos los gobiernos del planeta utilizan los bonos del tesoro respaldados por oro,
en las diferentes transacciones y para obtener préstamos de las instituciones financieras internacionales. Un derecho de todas las naciones. Pues bueno, Estados Unidos prohíbe a las naciones que compren ciertos bonos del Tesoro de Venezuela. Al mismo tiempo, los desconecta del sistema SWIFT. Por lo tanto, Venezuela no podrá utilizar el sistema internacional SWIFT para las transacciones internacionales con el uso del dólar. Sí, lo desconecta del sistema SWIFT prácticamente. Venezuela no puede realizar transacciones internacionales con las diferentes instituciones financieras a través del sistema de pago de Estados Unidos. Ahí, esa es otra, se puede decir, otra sanción verdaderamente grave y seria. Otra muy importante es que le prohíbe a las instituciones financieras que realicen cualquier tipo de apoyo o cualquier tipo de inversión en las empresas venezolanas. Totalmente prohibido. Pero la más importante es que el gobierno del señor Donald Trump, los Estados Unidos, también anuncia que la empresa Citgo, de origen venezolano, pero que opera precisamente en los Estados Unidos, con más de 5.700 gasolineras en el territorio de Estados Unidos, pero que son de Venezuela, que únicamente paga impuestos al gobierno de Estados Unidos como debe de ser, pero el dinero regresa a Venezuela. Pues no, el gobierno de Estados Unidos pretende robarse supuestamente todas esas gasolineras de origen venezolano. Un robo descarado. Pero dicen que Nicolás Maduro es el malo. Dicen que Venezuela es el que representa una amenaza para Estados Unidos, y Estados Unidos está haciendo lo que hace cualquier dictadura del planeta. Pero bueno, así funciona la democracia de Estados Unidos. Lo más importante es que este pasado 27 de agosto, nuevamente el señor Borges, de allá, el traidor venezolano, pide nuevamente al gobierno de Estados Unidos, así como los representantes de la MUD o la Mesa Democrática de Venezuela, estos traidores que fueron los que realizaron marchas y protestas violentas, piden y siguen pidiendo al gobierno de Estados Unidos una intervención militar. Una intervención militar. Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela, se puede decir que las agencias de seguridad de Venezuela aseguran que hay movimientos en diferentes regiones de Venezuela que están, de cierta manera, se podría decir que transportando armas por la frontera venezolana, porque se espera que pudiera haber una rebelión o crear ciertos grupos para desestabilizar precisamente a Venezuela, para ir preparando al gobierno de los Estados Unidos una intervención militar. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero ¿qué hay o qué viene para Estados Unidos? Se aproxima el año 2018. En México habrá elecciones y se espera, o los mexicanos esperamos, que venga un gobierno progresista, un gobierno que acabe con la corrupción, con los traidores de los diferentes partidos mexicanos que han estado apoyando a Estados Unidos y que únicamente apoyan a las multinacionales y transnacionales, más no a los ciudadanos ni al país. Lo mismo se espera allá en Brasil. Las próximas elecciones 2018, y en las cuales se espera nuevamente el regreso del señor Lula da Silva o la misma Dilma Rousseff, un gobierno progresista que también va en contra de la política de Estados Unidos, de las multinacionales y transnacionales, y que va a favor de los ciudadanos y a favor de la nación. En México, el señor Andrés Manuel López Obrador se espera que sea el candidato y que sea el que gane las próximas elecciones. Y los mexicanos deben estar atentos para evitar que haya un fraude. Lo mismo los brasileños, lo mismo en Argentina. Se espera que en las próximas elecciones regrese la señora Cristina Fernández de Kirchner, y que es otra progresista que espera derrocar o quitar todas y cada una de las acciones todas y cada una de estas reformas del señor Macri, que también está entregando la riqueza argentina a las multinacionales, transnacionales y a los mismos gobiernos, a los mismos políticos corruptos de su mismo territorio. Por lo tanto, Estados Unidos está desesperado por tratar de que Venezuela caiga, porque es un mal ejemplo, ya que si Venezuela, toda la riqueza de la nación se distribuye en beneficio de los ciudadanos, obviamente los gobiernos progresistas como Rafael Correa, como el señor Lula, como el señor Andrés Manuel López Obrador, como la señora Cristina Fernández de Kirchner, harán lo mismo, y esto representa un golpe para Estados Unidos, porque lo que le interesa a Estados Unidos es la riqueza de estas naciones, de las cuales va apoderando poco a poco. Y un gobierno progresista no le conviene. Por eso no importa si tiene que imponer una dictadura en Latinoamérica, lo hará y lo apoyará.
Y los argentinos lo saben, los chilenos lo saben, que las peores dictaduras que han existido sobre Latinoamérica siempre han estado apoyadas por los Estados Unidos. Así es que aquellos que piensan que Estados Unidos lleva democracia, es una farsa. ¿Pero qué viene? Las sanciones económicas en contra de Venezuela son totalmente ilegales. Aquí lo dice su servidor. Las sanciones económicas que impuso el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela no tienen jurisdicción. Por lo tanto, son unilaterales. Únicamente las acata el gobierno que las quiera acatar. Por supuesto que todos los gobiernos títeres de Latinoamérica, como Temer, como Michael Temer, como Macri, como Peña Nieto, como Kuczynski y como la misma Bachelet, lo harán. Continuarán apoyando a Estados Unidos con las sanciones económicas por hipócritas y cobardes. Pero obviamente son totalmente, como les digo, no tienen jurisdicción. Son unilaterales, por lo tanto cualquier nación que decida hacer o realizar cualquier transacción económica o de intercambio comercial con Venezuela lo puede hacer. Las sanciones económicas, para quien no sabe, únicamente tienen efectividad si son aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas, especialmente por los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si no son aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tienen validez. Por lo tanto, esto es únicamente una actitud déspota del gobierno de Estados Unidos en contra de las naciones que no quieren someterse, pero no tienen jurisdicción, no tienen validez. Para aquellos latinoamericanos que no lo entienden, ahí está, no tienen sentido y no tienen validez. Lo más importante es que precisamente debido a las sanciones económicas, el mismo China y Rusia han advertido al gobierno de Estados Unidos que son sanciones unilaterales y que no acatarán a esas sanciones. Por lo tanto, continuarán haciendo negocios y apoyando al gobierno de Venezuela, incluyendo le advierten a Estados Unidos que no interfiera militarmente en Venezuela, porque estos vendrán en apoyo precisamente de Venezuela y será una derrota, como le dije yo, para Estados Unidos. Lo más importante es que ahora el gobierno de Rusia, precisamente también por las sanciones económicas impuestas en su contra, ha decidido o ha iniciado o ha dicho que iniciará el proceso de la desdolarización de su economía. Por lo tanto, iniciará con el sistema nacional bancario de Rusia. Va a quitar el dólar de los bancos, va a crear o va a implementar su nuevo sistema nacional de pago Master Chain, totalmente digitalizado, muy por encima del mismo SWIFT de Estados Unidos, que superará al de Estados Unidos, y por lo tanto ahora Venezuela tendrá un nuevo sistema en el cual podrá operar y realizar transacciones internacionales con China, con Rusia, con países de Asia y con países de algunas otras regiones. Por lo tanto, Estados Unidos lo único que está creando con estas sanciones económicas en su contra es que las naciones como China, Rusia, Venezuela, será el siguiente, tendrán que dejar el dólar en las transacciones internacionales. Lo único que hará es que en Estados Unidos, debido a cuando estas naciones empiecen a dejar el dólar, ese dólar que ahora poseen tendrá que regresar a Estados Unidos. Habrá una inflación o iniciará la inflación en los Estados Unidos, y con eso la garantía de que el dólar inicia su colapso y su muerte. Gracias a Estados Unidos, gracias a sus políticas. Por lo tanto, no se preocupen, venezolanos, todo está a su favor y todo en contra de Estados Unidos. No hay un gobierno en América que se atreva siquiera a realizar o apoyar al gobierno de Estados Unidos en una intervención militar, porque sabe que también está destinado a fracasar y a sucumbir ante las armas de Rusia, de China y del mismo Venezuela. Venezuela posee el mejor armamento de América Latina. Hay quienes no saben todavía que Venezuela posee las mejores armas de América Latina gracias a Hugo Chávez, que compró las mejores armas de China, de Rusia y del mismo Irán. Esperen lo que viene para Estados Unidos si se atreve a aguantar a una guerra con Venezuela, y verán que el resultado será el mismo que ha tenido en Siria, que ha tenido en Irak y que va teniendo en Libia, en los cuales ahora, gracias a Dios, está interviniendo Rusia, y gracias al apoyo de Rusia en estas naciones van avanzando en contra del terrorismo, derrotándolo y derrotando a la coalición internacional de Estados Unidos. Y eso es lo que viene también para Venezuela, pero será un caos para toda Latinoamérica, algo que no le conviene ni a México, ni a Chile, ni a Argentina, ni a Brasil, ni a ningún ciudadano latinoamericano. Así es que, amigos, ahí está, esa es la realidad de lo que hay en esta guerra en contra de Venezuela. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.